Bien, buenas noches con todos nuevamente. Estimados participantes, el día de hoy, miércoles 16 de marzo del 2022, continuamos con el taller número 4 del curso de Metodología de la Investigación, evento organizado por el Lineamiento de Investigación de Asocien USAT y el cual está patrocinado por USAMEDIC, AMIR Perú, Científicos.pe y BTeach. El día de hoy tendremos el taller número 4 titulado Operacionalización de las variables propuestas a cargo del doctor Víctor Juan Vera Ponce. Bueno, esperando se encuentren muy bien, es de mi agrado nuevamente presentarle al doctor Víctor Juan Vera Ponce, quien el día de hoy nos brindará el taller número 4 titulado Operacionalización de las variables propuestas. Doctor Víctor Juan Vera Ponce es médico cirujano de la Universidad Ricardo Palma, filiación Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, becario actual en el curso de especialización en Medicina de Estilos de Vida, Universidad Ricardo Palma, magíster en Nutrición Clínica y Salud, Universidad Internacional de Valencia, España, maestría en Epidemiología y Bioestadística, Universidad Científica del Sur, maestría en Medicina en la Universidad San Martín de Porres, diplomado en Medicina basada en evidencia, Universidad Católica de Chile, diplomado en Asesoría de Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgrado en Nutrición y Estados del Ánimo, Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Desde el 2020 se encuentra realizando investigación en áreas de salud mental, educación, estilos de vida y enfermedades metabólicas. Muchas gracias, doctor Víctor Juan Vera Ponce, por nuevamente aceptar la invitación y seguir contribuyendo al desarrollo científico de cada uno de los participantes. Bueno, la pantalla es toda suya para que pueda compartir. Muchas gracias. ¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Una pregunta, bueno, ¿han hecho variables ya? O sea, ¿han hecho variables, dependiente, independiente y todo lo demás? ¿O no lo han hecho ese tema? Sí, ya lo hemos hecho, doctor. Han hecho variables, ya. Entonces, voy a comenzar a compartir mis diapositivas. Uy, no puedo compartir. A ver, le doy el... A ver, un momentito. Ya está. Ya, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Justamente voy a hacerle solamente un pequeño recordaris para poder entrar de lleno a la operación de variables, ¿ok? Sin embargo, solamente es como para afianzar algunos conocimientos, porque para operacionalizar las variables, ustedes necesitan obligatoriamente conocer bien la variable y los tipos. Y ahora, hoy en día, existen bastantes maneras de poder clasificar dichas variables. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan bastante en claro. Si algunas cosas que voy a mencionar ustedes ya lo conocen, que les sirva como refuerzo, que es muy importante, porque algo que le voy a señalar en un comienzo es que un error bastante grande que hay cuando uno revisa proyectos de investigación o la tesis propiamente dicha, es justamente de que hay problemas con las variables, o sea, no hay una adecuada operacionalización. Muy bien. Entonces recuerden que la variable es un concepto de un objeto de investigación investiga todo lo que es características, propiedades y cualidades. Y la estudiamos para conocer un determinado fenómeno, hacerlo observable, controlable, medible. ¿Ok? Entonces, los valores de dicha variable suman, cambian, mutan, etc. ¿Y qué clase de valores pueden ser de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo? O, como a mí me gusta señalar, categórico y numérico. Primer mensaje del día. Ustedes no pueden decir porque mi variable es categórica o cualitativa, que también se usa como sinónimo, mi estudio es de carácter cualitativo. No es así. Si mi variable es cuantitativa, mi estudio es cuantitativo. No, no funciona así. El diseño de estudio tipo cuantitativo y cualitativo es una cosa, y el tipo de variable es otra. Que compartan nombres iguales no los hace que uno dependa del otro específicamente. Muy bien. Entonces, yo prefiero llamarles por eso categóricos y numéricos.
Muy bien. Entonces, recuerden los conceptos, ¿no? Independiente, predictoria, explicatoria y dependiente. Una hacia otra, ¿cierto? Por ejemplo, la variable explicatoria o independiente, como puedan llamarlo, va a una dirección, hacia la dependiente, de ahí, de la cual tiene diversos nombres. De ahí nace el famoso factores asociados a, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes deben reconocer en su estudio su variable independiente y deben reconocer en su estudio su variable dependiente, porque eso es importante para que ustedes puedan determinar lo que están haciendo. Muy bien. Entonces, si ustedes esta parte no la dominan bien, tienen que recordar siempre cuál es mi independiente y a cuál es la dirección en la que quiero llegar. Por ejemplo, quiero ver la asociación entre obesidad y diabetes. Quiero ver si la obesidad es riesgo de diabetes, que es un poco más allá de la asociación. Entonces, ¿quién va a dónde? La obesidad hacia la diabetes. Obviamente, no está tan bien dicho la palabra causalidad o causa, pero para que ustedes entiendan bien en sus estudios lo que quieren hacer, digan de esta manera, ¿hasta a dónde quisieran llegar con su estudio? Con su estudio no lo van a poder lograr, generalmente sobre todo los observacionales, ¿no? Que solemos realizar por varios motivos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quisieras lograr? Mi estudio es asociación entre obesidad y diabetes. ¿Y qué quieres ver, no? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué quisieras lograr a futuro con tu estudio y utópicamente? Si la obesidad causa diabetes. Por eso es que algunos lo llaman causa-efecto, ¿no? Pero obviamente el concepto de causalidad es algo que está bastante es controversial. Tú no puedes decir si la obesidad causa diabetes. Esa palabra no la puedes usar en tu manuscrito, ¿no? Que en tus conclusiones, hemos llegado a decir que obesidad causa diabetes, no es así, solo que están asociados, pero para que ustedes, con motivo de docencia, quieran entender bien y no se confundan independiente con dependiente, ¿quién causa quién? Y otra cosa, no siempre una dependiente se queda como tal, o una independiente como tal. Por ejemplo, quiero ver en otro estudio, ¿no? Quiero ver si la diabetes está asociada a la cardiopatía isquémica o el infarto de miocardio. También, quiero saber si la diabetes causa más infarto, ¿no? Para uno, eso queda para uno para entender bien su estudio. Entonces, la diabetes pasó de dependiente a independiente. Interesante. Y cuando uno va a hacer factores asociados a, famosísimo, por ¿no? Lo que va a hacer es justamente ver tu evento, tu área dependiente y todos los factores si están asociados. Es lo que generalmente ustedes hacen. Muy bien. Entonces, aquí viene otro concepto más que a veces no se utiliza bastante cuando hacen optimización de variables. Mucho cuidado, que es la variable mediadora. La variable mediadora es una variable que se encuentra en medio de la independiente y la dependiente. ¿Cómo es así? Por ejemplo, quiero estudiar si la ingesta elevada de sal está asociada a hipertensión arterial. O, en otro tipo de estudio longitudinal, si la ingesta elevada de sal es riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Entonces, nosotros sabemos que ingesta elevada de sal me puede producir a la larga hipertensión arterial. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Por daño endotelial. Entonces, únicamente el daño endotelial es el que se encuentra en medio entre la ingesta elevada de sal y llegar a hipertensión arterial. Obviamente, en este ejemplo, no es común es muy infrecuente medir daño endotelial. Se puede, pero es infrecuente. Pero esto que quiero que les sirva como ejemplo en que cuando van a medir sus variables, no pueden estar midiendo variables mediadoras, o si las miden, tienen que estar bien seguros al momento de entrar en sus análisis, porque las variables mediadoras tienen su lugar. Incluso a veces en conocer la variable mediadora sirve más para la parte de discusión. Por ejemplo, según nuestros análisis, hemos visto que existe asociación entre ingesta elevada de sal y hipertensión arterial. Esto se debe debido a que la ingesta elevada de sal produce aumento de radicales libres, bla, 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 y con eso daño endotelial, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como se produce la hipertensión arterial, a través del daño endotelial. Muy bien, entonces, eso me ayuda a poder hacer una conectividad. Pero mucho cuidado, vuelvo a repetir, al momento de sus análisis querer incluirlo, en este caso, una variable mediadora. Tienen que conocer bien sus variables. Muy bien. Y, como dice, me explica cómo se produce el efecto. Vamos a ver un ejemplo. En adultos peruanos mayores de 18 años, ¿cuál es la asociación entre consumo de café y obesidad? Yo quiero ver si en adultos peruanos mayores de 18 años, el consumo de café versus el no consumo de café, ¿no?
me está relacionado, ¿no? Asociado a la obesidad. Esto es un ejemplo de pregunta pico. Seguramente ya lo han hecho y han hecho un montón. Ah, creo que lo han hecho conmigo, ¿no? Bueno, ya, no me acuerdo. Pero, no, conmigo han hecho descriptivos. Entonces, por ejemplo, acá, como obesidad, ¿para qué me sirve la pregunta pico? Para poder yo decir qué voy a poner contra qué, para ver la asociación. ¿Para qué les muestro este ejemplo? Por el concepto de variable confusora que ya la deben conocer. A ver, sabemos que el café queremos saber si el café está asociado a obesidad. En palabras muy sencillas, para ustedes, quiero saber si el café produce obesidad, ¿no? Te hace más obeso el consumir café. Entonces, eso está muy bien. Hago mis análisis y justamente descubro que tengo un valor de 4,16. Ahorita no estamos en tema de interpretación, pero lo que quiero decir es que existe asociación entre café y obesidad. Incluso los que consumen café tienen 4 veces la probabilidad de tener obesidad, según mis estudios, ¿no? Entonces, wow, básicamente estoy diciendo que tomar café los que toman café podrían tener obesidad. Incluso con una asociación ya estoy llegando muy lejos, ¿no? En algo muy interesante. Puede ser el primer preámbulo para futuros estudios de café con obesidad. Pero alguien me puede decir cuando ve mi estudio en que si yo he ajustado por otras variables, es lo que me dicen, ¿no? Has ajustado, o sea, tu estudio está interesante, pero has considerado otras variables, has ajustado. Y uno, obviamente, a veces cuando no conoce, dice, ¿qué? O sea, ¿cómo que ajustar? ¿Qué cosa es ajustar? Entonces, si bien es cierto que yo considero que el café está asociado a obesidad, ¿no? Quiero ver esa asociación, debo entender que existen otras variables que pueden estar interviniendo, pueden estar participando en esta asociación que yo quiero hacer. Por ejemplo, el tipo de dieta. Sabemos que los que consumen mucho café tienen determinados tipos de dieta diferentes. Y obviamente el tipo de dieta está asociado también a obesidad. Sabemos que una dieta alta en productos industrializados te produce obesidad. Entonces, miren cómo tipo de dieta está relacionado al café y está relacionado a obesidad. Por lo tanto, ¿no será que de manera oculta los que toman café, debido a los que toman café tienen cierto tipo de dieta, es la dieta la que me lleva a obesidad? ¿Se dan cuenta? ¿Es la que está asociada a obesidad? Vuelvo a repetir. Tipo de dieta, café y obesidad. Ya, café y obesidad. Genial. Hay estudios que me avalan que es posible, tengo fisiopatología del café que me avala eso, perfecto. Pero ojo, el tipo de dieta está relacionado a café, porque los que consumen mucho café se sabe que tienen ciertas características en su dieta. Incluso los que consumen mucho café podrían tener determinado tipo de dieta, como les digo, ¿no? Incluso alto en carbohidratos por la cantidad de azúcar que le echan, etc. Mientras, o con lo que acompañan al café. Entonces, y el tipo de dieta también está relacionado a obesidad. Entonces, hay un micro prendido. Muy bien. Entonces... Doctor, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que lo coloqué como anfitrión y no sé si es que podría devolverme para que sea anfitriona porque me están comentando que hay participantes que quieren ingresar y tengo que aceptarlos. ¿Y cómo te convierten en anfitriona? Sobre mi nombre, ahí hay una opción que dice más en participantes. Ya, a ver. Hacer operador. Ya, o anfitrión o coanfitrión, Sí. o si no, ya está, ya. Muchas gracias, doctor, disculpe. Te cuido con los audios. Eso, Sí, yo me encargo de apagarlos, no se preocupe. sí, por supuesto, gracias. Sí, porque ya tengo un problema anterior con eso. Muy bien. Entonces, gracias. Miren acá el concepto. O sea, no es el café el que te puede estar relacionado a obesidad, sino es el tipo de dieta que está caracterizado con el café. Entonces, esto me sirve para que pueda entender que quizá no es el café la que está relacionado, sino es justamente por el tema de la dieta. Muy bien. Y es más, miren, yo ahora sí separo dos poblaciones. En una que tiene una dieta saludable y una que tiene una dieta no saludable. Miren cómo yo separo en dos grupos. Y justamente al separarlos, vuelvo a sacar mi calculito y veo que ya no hay asociación. O sea, en los que tienen dieta saludable, no hay asociación entre obesidad y consumo de café. Y en los que no tienen dieta saludable tampoco. Miren cómo hay una diferencia marcada entre los análisis que yo he encontrado acá, ¿no? Donde sí había asociación,
Pero cuando yo considero la variable confusora, ¿no? En este caso el tipo de dieta, que pueden ser otras también, miren cómo al separarla, eso ustedes no lo van a hacer manualmente, esto lo va a hacer el programa estadístico, por si acaso, pero tienen que saber de dónde viene. Entonces miren cómo cambia de uno o a otro, ¿no? Miren cómo acá viene la unidad. O sea, 1. Doctor, pero es 1,3. Sí, pero con los intervalos de confianza, tranquilamente esto llega a no haber asociación significativa. Por lo tanto, el café no está asociado a la obesidad según este estudio, ¿no? Y al considerar variables confusoras, eso fue los resultados que me dio. En pocas palabras, siempre su estudio puede encontrar una cosa, pero al ajustar pueden ya no encontrar asociación. Mucho cuidado, porque eso a veces tumba trabajos, y eso es un tema, y tumbar en el sentido de que uno pues ya elogia su resultado, que hay asociación, que es lo que muchos buscan, pero al ajustar todo se hace no significativo, lo cual no es malo, porque me está diciendo que el café no está asociado a obesidad en este caso, ¿no? No está mal, pero siempre existe la idea de siempre existe la idea de ir a lo estadísticamente significativo. Entonces, para que sea variable confusora, tiene que cumplir 3 criterios. Miren, asociación con la variable independiente y no debe ser mediadora. A ver, ¿cómo es esto? Miren, café, obesidad, tipo de dieta. Primero, está asociada con la independiente, está asociada con la dependiente y no está en el medio. No es que el café te lleva a un tipo de dieta aquí y aquí, acá, no, sino que el tipo de dieta está asociada con el café, o sea, no es mediadora. Entonces, al cumplir estos 3 criterios, se vuelve una variable confusora, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre debo considerar las variables que podrían llevar a error mi resultado, las confusoras. Y puede haber más de una, ¿no? Por ejemplo, café, obesidad. Uno es el tipo de dieta, otro es la actividad física, otro es la edad, otro es el género. Muy bien, otro es el género. Miren cómo un solo estudio tiene varias variables confusoras. Eso obviamente no creo que no es un tema de ahora, pero quería señalarlo para la operación de las variables, ¿no? ¿Y cómo puedo yo hacer esto, obtener este gráfico que lo he hecho yo? Con los gráficos, esto tiene un nombre, gráfico acíclico. Y los gráficos acíclicos tienen páginas en internet, por ejemplo el Dagit, ya les deben haber enseñado esto, donde ahí pueden hacer su famoso gráfico, ¿no? ¿Y qué quiere decir entonces confusión? Controlado, dado que conozco, considerando, no importa qué, o sea, todo esto, ¿existe asociación o no? O sea, a pesar de la edad, del sexo, de lo que come, de si hace actividad física o no, existe asociación entre A y B, a pesar de todo eso. Hay clases completas de variables confusoras, aquí les he hecho un súper resumen, y eso es importante, no sé, que ustedes sepan. Muy bien, y para ir más rápido con la clasificación estadística, recuerden lo categórico y lo numérico, ¿no? Puede ser dicotómico y politómico, y lo numérico discreto y continuo, ¿no? Obviamente, lo categórico me da una cualidad o atributo nada más, se puede ir en nominal y ordinal, y ustedes, ojo, muy importante, miren acá, ustedes cuando uno recolecta su base de datos, generalmente en Excel uno lo hace así, ¿cierto? ¿No? Uno hace su Excel así. Perfecto, pero ¿esto está correcto? Obviamente no, porque como lo voy a hacer en programas estadísticos, los programas estadísticos no entienden palabras, entienden códigos y entienden números. Entonces, las variables categóricas solo me dan cualidades, si es hombre o mujer, si trabaja de manera administrativa o operaria, si es hipertenso o no, etcétera, etcétera. Pero para el análisis estadístico debo de codificarlo. Debo de codificarlo para que el análisis estadístico pueda hacer su chamba. Esto no quiere decir, por si acaso, que, por ejemplo, aquí he puesto al sexo femenino, le he puesto 0 y al masculino 1, no quiere decir que la mujer le valgan 0 y el hombre valga 1, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, sino simplemente es la codificación clásica que se hace. ¿Okay? Depende de ustedes lo que quieran hacer. Y es importante a veces determinar si es 0 o es 1, lo cual seguramente lo van a ver más adelante cuando hagan análisis estadísticos. Bueno, acá solamente recordar lo que es la numérica, ¿no? Si es cierto, continua, nada más, y son las variables que ven acá, edad, peso, talla, ¿ok? Nominal, ordinal, bueno, esto lo estoy pasando porque ya es algo que han visto. Y la escala de medición también, ¿no? Si es nominal, ordinal, de intervalo de razón. Muy bien. Esto lo estoy pasando porque me han dicho que ya lo han hecho. Entonces, categorización de las variables, ¿qué quiere? Y esto es mucho cuidado en su utilización de las variables. Me explico. A ver,
Primer consejo, cuando ustedes recolecten su base de datos, recolecten la variable de la forma más natural posible. Me explico. Si ustedes recolectan la variable de edad y tú ya sabes de antemano que vas a calificar, por ejemplo, quieres hacer en adultos y por tu tema de estudio lo quieres calificar en ancianos y adultos, ¿no? Adultos y adultos mayores, ¿no? O sea, con el porte corto de 60 años, está bien, no tengo problemas, pero no vayas a cometer el error de ver, ¿qué edad tienes? 50, ya, menos 50, menos 60 años. ¿Qué edad tienes? 68, más de 60 años. O sea, ya estás pasándolo a categorizarlo, ¿no? En tiene o no tiene, o edad mayor o no. No hagan eso porque podrían estar perdiendo resultados. Podría tu asesor estadístico, ¿no? O tu asesor metodológico decirte, no, mejor lo trabajamos numéricamente, depende, quizá tenga mejores ideas en eso, porque es tu chamba, la parte de estadística, ¿no? Y metodológica, entonces no lo recolecten así. ¿Esto a qué se relaciona con operación de variables? En operación de las variables, ahí sí me vas a explicar cómo vas a trabajar la variable, que no es lo mismo de cómo la recolectaste. Tú la recolectas para tenerla en la forma más natural y el programa estadístico te lo va a categorizar o como tú quieras, ¿no? Te lo va a dividir en arriba este número, abajo este número, te lo va a dividir en 3 factores, alto, medio, bajo, depende. Eso sí, no hay problema. Cuando ustedes en su operación de las variables van a explicarme cómo voy a trabajar esa variable, ahí sí, por ejemplo, sí doctor, va a ser mayor y menor de 60 años. Excelente. En la operación de las variables me van a colocar menor y mayor de 60 años. Ahí sí. Ahora vamos a ver a qué me refiero con los errores que os ocurren. Y obviamente una variable se puede categorizar de miles de maneras. Y uno no es adivino. Por ejemplo, me operacionalizas glucosa. Pero ¿cómo la vas a trabajar? ¿La vas a trabajar como numérica continua, como ordinal, como nominal? ¿Cómo la vas a trabajar? Igual que el IMC. Generalmente el IMC se toma de manera natural, con peso y talla al cuadrado, pero luego tú decides cómo la quieres trabajar. La trabajas de manera continua, no es común. Ordinal, normopeso, sobrepeso, obesidad o nominal. ¿Es obeso o no es obeso? Según mi pregunta de investigación. Eso es importante, o sea, toma la variable de manera más natural y luego categorízala y en tu operación de las variables dime cómo el que lo vas a categorizar y dime cómo la vas a trabajar. Porque acá hay 2 errores. Primero, me coloca la variable bien natural. Por ejemplo, yo voy a trabajar glucosa, voy a hacer un estudio entre prediabetes y los que no tienen prediabetes. O sea, glucosa por arriba de 100 y por debajo de 100. ¿No? Mayor o igual a 100 y por debajo de 100. Perfecto. ¿Cómo debo operacionalizar glucosa? En este caso, glucosa categorizada en normal y prediabetes. Tengo que hacerlo así. Si yo coloco glucosa como en continua, ¿no? Y coloco todas sus características que ahora vamos a ver, está un error, porque cuando alguien vea tu operación no va a entender cómo vas a trabajar esa variable, o se va a dar una idea de cómo la vas a trabajar, y luego cuando vea tu resultado, vio que lo está trabajando de otra manera diferente. Entonces, recuerden, en la operación sí me van a decir cómo van a trabajar finalmente la variable, pero antes de esto, recoléctela de una manera más natural posible. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos interesa, ¿no? La operación de las variables es, en pocas palabras, explícame cómo vas a trabajar la variable. Cómo de una definición abstracta y conceptual la vas a hacer operacional. Por eso se llama operación. O sea, cómo la vas a trabajar la variable. ¿Por qué, doctor? Porque hay muchas maneras de trabajar una variable. Edad la puedes trabajar como numérica, edad la puedes dicotomizar, la puedes hacer en politómico, como tú quieras. Entonces, hay muchas maneras de trabajar una variable. En la operación, tú me vas a explicar cómo vas a trabajar cada variable. Entonces, generalmente, y esto quiero que quede claro, cada universidad tiene diferentes maneras de dar un esquema de cómo operacionalizar la variable. O sea, si tú estás haciendo un proyecto en la Ricardo Palma, o en la San Martín, o en la Científica del Sur, o en donde ustedes quieran, deben ver la guía, porque ahí se operacionaliza de manera diferente. ¿De acuerdo? O sea, vean el esquema. Yo les he entregado, ya que he revisado varias formas de operación según cada universidad. La universidad tiene ahí su esquema de tesis o de proyectos de investigación, ¿no? Y he visto, incluso para un concurso, por si acaso también vean eso, lo que te piden. He visto, por ejemplo, universidades que solo te piden 3 cosas, mientras que hay otras universidades que te piden como 10.
O sea, la operación tiene 10 cosas, mientras que otros solo te piden, como les digo, 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué te piden? El nombre, la definición, la dimensión, el indicador, el tipo, la escala de medición, etc. Miren acá, miren cómo variable, definición conceptual, operacional. ¿Cuál es la diferencia? Conceptual quiere decir el concepto natural de la variable. Por ejemplo, edad es el número de años de una persona. Ya, eso es la edad. ¿Cómo la vas a trabajar? Ah, según la edad que presenta en la historia clínica, o según el número de años indicado en la historia clínica. Es muy diferente decir la conceptual que la operacional. Doctor, otro ejemplo. Ok, diabetes. ¿Qué es diabetes? Aumento de glucosa en ayunas de manera crónica. Bueno, perdón. Hiperglicemia crónica, eso es diabetes, ¿no? Hiperglicemia crónica. O enfermedad metabólica y sistémica, ¿no? Caracterizado por niveles de glucosa elevados, ¿no? De manera crónica. Si alguien quiere conceptualizarlo de manera más compleja. Perfecto. Eso es la definición conceptual. Pero ¿cuál es la operación? ¿Cuál es la operacional? ¿Cómo vas a trabajar diabetes? Doctor, yo para diabetes tengo como 20 definiciones. Bueno, actualmente tengo 3 definiciones de diabetes, 4 definiciones de diabetes. Puede ser glucosa en ayunas mayor de 126, 2 tomas alteradas, o postprandial mayor de 200, o glicosilada mayor de 6,7, etcétera, etcétera. Entonces tengo muchas maneras de operacionalizar las variables. ¿Cuál vas a usar? Doctor, voy a usar solo la de ayunas porque es la que tengo. Perfecto, colócala en definición operacional. La escala de medición, como han visto, bueno, eso lo hemos pasado rápido, pero ya han visto que puede ser de razón o discreta. El tipo de variable independiente o dependiente, si es cuantitativa o prefiero decirlo yo numérica o es categórica, y la categoría en cómo vas a medir edad en años cumplidos. Sexo, por ejemplo, género orgánico, género señalado en la historia clínica. Ya, ¿cómo lo vas a trabajar? Categoría unidad. Doctor, 0 es femenino, 1 es masculino. Hasta el valor numérico que tú le estás colocando, deben ponerlo ahí. Doctor, y si yo no quiero trabajarlo con 1, con 0 y con 1, quiero poner a los hombres 1 y a las mujeres 2. No. Pero me lo dice ahí nada más. A las mujeres estoy poniendo 2 y a los varones 1. Nada más. Pero para eso sirve la parte, por ejemplo, acá de categoría unidad. Otras universidades no ponen categoría unidad, ponen indicador. Por ejemplo, o sea, cambia. Como vuelvo a repetir, cambia. Entonces ya depende de la universidad que le señale. Miren acá. Esta forma me parece una de las más completas, ¿no? En la cual, por ejemplo, me dice exposición al combi, exposición en viaje en combi como factor asociado a tuberculosis. Por ejemplo, ¿cómo voy a medir la tuberculosis? Aquí viene un concepto importante que se llama dimensión e indicador, un concepto que no les he dicho hasta ahora. ¿Cuándo se debe utilizar el concepto de dimensión? El concepto de dimensión es cuando la variable es compleja. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, edad. ¿Cómo es edad? Doctor, edad simplemente es la cantidad de años cumplidos. Punto. Eso no es complejo. Pero síndrome metabólico, doctor, síndrome metabólico sí es complejo, porque necesito presión arterial, necesito triglicéridos alterados, necesito glucosa alterada, necesito 5 cosas, ¿no? 3 o más así. Entonces, si es así, ¿no? Si es así, eso es complejo. Al ser una variable compleja, que requiera de varias cosas para ser medida finalmente, cuestionarios o cierto tipo de diagnósticos, ahí utilizo la dimensión. Por ejemplo, tuberculosis, en mi estudio, ¿cómo la voy a medir? De manera microbiológica, radiológica, inmunológica, molecular, epidemiológica o histopatológica. Porque, ojo, tuberculosis es infección por micobacteria en tuberculoso. Perfecto, eso es tuberculosis. Pero ¿cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo me vas a decir si es tuberculosis o no? Ya. Con baciloscopía positivo, radiografía de tórax compatible y al menos uno de los demás indicadores. ¿Qué indicadores? Por eso es variable compleja. Microbiológico, inmunológico, molecular, epidemiológico o histopatológico. E incluso, como yo estoy diciendo que tendría que ser radiografía de tórax positivo, tengo que explicar a qué me refiero. Que presente infiltrado apical o caverna. Incluso la parte de baciloscopía positiva, ¿qué quiere decir? Microbiológico, cultivo positivo, beca. Esto es complejo. Ahí debo especificar. Si fuera síndrome metabólico, sería acá cintura abdominal alterada, con los valores que obviamente estoy tomando, ¿no? Según los criterios. Glucosa, presión, bla, 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 bla. El concepto de indimensión solo debe ser utilizado cuando es variable compleja. Y miren acá, edad no es complejo.
por eso dimensión no tiene, ni el sexo tampoco. E incluso hay universidades que dicen, solo cuando la variable necesite ser especificada cómo vas a trabajarla, ponme definición operacional. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Edad. La única manera de trabajar edad es que veas la edad. Entonces, no requiere realmente una definición operacional, porque es obvia. Igual que sexo. La única manera de trabajar sexo de manera global, ¿no? Es preguntarle sexo o verle ese sexo en historia clínica. Al menos que, ¿no? Por ahí haya excepciones, pero sobre todo con edad. Entonces, hay universidades, como ven acá, que no dicen, solamente dame la definición operacional cuando sí tenga problemas para poder operación, o sea, tenga dudas en cómo lo vas a trabajar. Si yo veo acá, digo, edad, sexo, ya, se acabó. Ya sé cómo, no tengo por qué escribirlo. Dimensión no tienen porque no son variables complejas. ¿Qué indicador? En años, femenino, masculino, ¿no? Tipo de variable, escala de medición, los valores finales, miren cómo cambia el instrumento. También algunas universidades agregan esto. Entonces, aquí tienen una operación de variables más grande, acá tenían una, miren, más corta, y ojo, hay universidades donde incluso no colocan definición conceptual, sino solo operacional. ¿Por qué? Porque en marco teórico ya está la definición conceptual. Acuérdense que después de marco teórico te vienen conceptos, ¿no? O definiciones. ¿Ok? Entonces tengan cuidado. Hay lamentablemente, y lo digo así, algunas universidades que exigen que a edad le pongas dimensiones o a sexo le pongas dimensiones. Eso también, como que a veces el estudiante se frustra porque no sabe qué dimensión poner. Entonces, a eso voy. Por ejemplo, la universidad más corta que he visto solo me pedía operacional, dimensión indicador, solo se amerita, tipo de variable, escala de medición y valor final. Se acabó. Y algo más. Solamente de mis variables de interés. Solo de mis variables de interés. Doctor, ¿qué quiere decir? Porque con esta diapo acabamos porque después esto es matriz, no nos interesa mucho matriz. Miren. En este trabajo, lo que yo quiero ver es asociación entre café y obesidad. Solo me interesa saber si el café está asociado a obesidad. No me interesa más. Mi discusión va a ser solamente del café y la obesidad. Y los mecanismos fisiopatológicos relacionados, etcétera, etcétera, y por qué encontré o no encontré asociación. Entonces, hay universidades que me dicen, si tu trabajo es ese, solo operacionalízame dos variables. Solo hazme la operación de café y la operación de obesidad. Ahora viene, doctor, pero usted me ha dicho que cuando yo recolecte mis variables para hacer este estudio, debo también recolectar tipo de dieta, debo recolectar actividad física, si eso no, cuál es su edad y cuál es su género, sexo. Ok, pero esas variables las estás recolectando porque son confusoras, solo por eso. No porque realmente tengan vayas a hablar de ellas en el artículo. Aquí nacen dos errores. El primero es que tú hables de estas variables, incluso te esfuerces por hablar de estas variables cuando no te competen, y como les digo, hay universidades que dicen, bueno, estudiantes que meten al toque todo, ¿no? Si la universidad te pide, no, dame la operación de todas las variables que vas a estudiar, tienes que hablarme de cada una. Ok, pero si no es así, como algunas universidades bueno, una universidad que conozco que no hace esto, solo hace su operación de dos variables, nada más. Y el resto no las mencionas. O haces un pequeño párrafo para diciendo otras variables, dos puntos, edad, entre paréntesis, en años, coma, género, entre paréntesis, masculino, coma, femenino, entre paréntesis, cero paréntesis, actividad física, si no, o alto, medio, bajo, como quieran, bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ya depende de la universidad, pero lo que les quiero decir es que la operación de las variables tiene la gracia de que ustedes me expliquen lo que van a hacer. O sea, eso es. ¿Y cuáles generalmente los errores que se ven en operación de variables? Primero, como les digo, cuando no me especificas, porque si tú me estás diciendo acá que edad la estás trabajando en años, la vas a trabajar en años, no después me vas a venir a dicotomizarlo o hacérmelo politómico en los análisis, por ejemplo, ¿no? No vas a hacer eso, porque ya me estás diciendo cómo la vas a trabajar, igual como otras variables, ¿no? Entonces, para eso me sirve la operación. Siempre es un tema de práctica para hacer operación de variables, preguntando cómo debo dividir, por ejemplo. Otro error que he visto, síndrome metabólico. Deberías hacer
la operación de síndrome metabólico con dimensión indicador. Lo que he visto es que, por ejemplo, estas variables las ponen por separado. O sea, glucosa y explico, triglicéridos y explico. No, la variable de tu interés es síndrome metabólico. Entonces, explícame síndrome metabólico y explícame ahí cada uno. O sea, adentro ya, adentro de la operación, pero no cada variable por separado. Si cada variable es, o sea, es una variable compleja que requiere de variables, no me tienes que hacer operación por cada variable, sino solamente de una sola. En este caso es síndrome metabólico. Muy bien. Bueno, esa ha sido una clase cortita, pero no sé si habrá preguntas. Eso es todo, de verdad. Muchísimas gracias. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Pueden levantar la mano o de repente realizar alguna pregunta por el chat? Parece que no. Parece que Todo todos está muy claro. Así es, doctor. no, pensé que era comentario, pero no, pensé que era una pregunta, pero era de nada, de nada. Están diciendo gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una ponencia muy interesante, un excelente taller, en que estoy segura todos vamos a sacar mucho provecho de ello. Voy Hay una a... pregunta. Hay una pregunta. ¿El sexo y la edad deben estar en la mayoría de las operaciones variables como confusoras? Sí, o sea, a ver, como te digo, estimado Edwin, si tu universidad, obviamente, y es cierto, te dice todas las variables que miras, hazme operación de todas, así sean confusoras, ¿no? Exceso y edad clásicamente están siempre, clásicamente. O sea, hay excepciones. Todo depende de tu criterio, porque obviamente, bueno, esto no es una clase de esto, no es una clase de variables confusoras, pero algo que siempre me han preguntado es cómo yo defino una variable confusora. Y es lógica y teoría, al menos que no conozcan, no haya evidencia de la enfermedad. Por ejemplo, COVID al inicio, ¿no? COVID al inicio, no conocía confusoras porque no tengo antecedentes, pero debido a que es una enfermedad infecciosa, que siempre se caracteriza porque ocurre más en adultos mayores, en obesos, en pacientes con inmunocomprometidos, podía considerarlos, colocarlos como variables confusoras, ¿no? Entonces, eso. Y hay un concepto más, antes que me olvide, no se los he mencionado, no sé si se los mencionaron en la clase de variables, que es variable mediador y modificador de efecto. También eso tiene que tener mucho cuidado. Ahora, la buena suerte, por así decirlo, es que operaciones variables clásicamente aquí no te exigen colocar si es confusora o no. O sea, no lo colocan. O sea, generalmente la variable confusora pasa a ser independiente. Todas son independientes y clásicamente una dependiente, ¿no? Pero ustedes deben saber que son sus confusoras o ya poco a poco irán viendo las variables modificadoras de efecto que son más allá de una confusora, ¿no? Eso es importante que ustedes sepan. A ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Por ahí. Aprovechen. Ah, los he asustado, creo. Creo que en lo particular, doctor, ya está todo muy claro. No sé, jóvenes, creo que ya no tienen otra pregunta, o si la tienen pueden hacerla ahorita mismo. Vamos, mímense. Ah, ya. Bueno, yo mismo me autopregunto lo que me hacía preguntas. ¿Cuáles son las clásicamente que se hacen como dimensiones? Los cuestionarios. Ansiedad, depresión, burnout, todo ello tienen dimensiones. Por ejemplo, recuerden que para ansiedad hay 3 criterios. Los clásicos para ansiedad son 3 criterios. Y hay muchos cuestionarios que tienen, subcriterios. Sumando estos 3, con un puntaje me dicen alto, medio, bajo, tiene o no tiene, etc. Entonces, las que sí o sí se tienen que hacer operalización generalmente con dimensiones e indicadores son estas.
también para conocimientos, actitudes y prácticas, que es otro tipo de estudio que también se hace, o sea, cuestionario, ¿no? Otra variable es como datos demográficos ya dependía de la enfermedad que tenía nuestro, ¿no? Claro, o sea, ahí viene otro detalle, ¿no? Esa es una buena pregunta. Algo que he visto, y no sé por qué lo hacen, lo digo sinceramente, es ponen, variables sociodemográficas así como columna, y ponen edad, sexos, factor socioeconómico. No, o sea, no hagan eso. O sea, simplemente colóquenlo por separado. O sea, ¿cuáles son las variables clásicas que siempre van en la operación? Sexo, edad, factor socioeconómico, ¿no? Son las tres que generalmente... Ah, la educación, tipo de educación, ¿no? Son las cuatro que generalmente van. Entonces, no es necesario que lo llamen datos sociodemográficos dentro de la operación. No, porque cada uno funciona como separado. Y generalmente los utilizan como confusoras, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta, por si acaso? Nada, ya, no importa. Bueno, doctor, permítame compartirle nuevamente este presente en agradecimiento a su participación, a contribuir con el desarrollo científico, desarrollo de cada uno de los participantes. Este certificado es para usted por la participación nuevamente del taller del curso de Metodología de la Investigación Científica realizado por el Comité Permanente Científico Asociación USAP. Muchísimas gracias, doctor Víctor Vera Ponce. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y que tengan una bonita noche. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Estimados participantes, ahorita mismo les voy a enviar el link de asistencia final. Y eso sería todo. Que tengan muy buenas noches.